Lo asombroso es que, según los escritos de John Dee y los cronistas de la época, con este espejo él contactaba con un ser de otra dimensión, algo que él denominaba que eran ángeles. Para él los denominaba ángeles. Algunos creían que eran seres demoníacos, que es lo que se menciona en los textos, que la piedra filosofal no sería algo en concreto físico, sino simplemente sería como un químico, como una sustancia que permite crear, transmutar cualquier material en oro, ya que se cree que el verdadero mensaje de la piedra filosofal no era transmutar todo en oro, sino transmutar el pensamiento, que con el poder de la mente, con el pensamiento, hacer real las cosas. Esto en la cultura budista se conoce como las tulpas, que es transmutar todo lo que yo estoy pensando y volverlo real. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Le estoy de verdad muy agradecida con ustedes porque cada día vamos creciendo de a poquito, sí señores, pero vamos creciendo en esta gran comunidad de Ventana al Misterio. Gracias en serio por todos sus comentarios, siempre ahí apuntando cada detalle con los contenidos que se vienen día a día en este canal de YouTube y eso se los agradezco muchísimo. Así que recuerde, si usted no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, es muy fácil. Ahí abajito dice suscribirse a este canal. Así les llegan todas las notificaciones de cuando tenemos un video nuevo y además pueden comentar, compartir con otras personas este contenido que yo sé que a usted y a otros les encanta, les fascina y además nos ayudan aquí a crecer en familia y a debatir estos temas que son pero tan interesantes. Y hoy traemos a un querido amigo investigador, el profesor de esta ventana al misterio, que nos va a ayudar a ahondar sobre un tema bien fascinante y es la historia de algunos personajes que se han destacado en el mundo y sobre todo en esa historia por ser famosos alquimistas, magos, personas interesadas en ese mundo del misterio, personas que trataron de descubrir algunas leyendas o pócimas mágicas. Y esto es bien interesante porque se van a ir dando cuenta que alrededor de estos personajes también hay mucho poder. Eran personajes influyentes en sus comunidades y eso habla muchísimo precisamente de esa alquimia y de esa percepción que hemos tenido siempre los seres humanos desde el inicio de la creación, precisamente con esas cosas del más allá, con esa magia, con esa posibilidad de alguna manera cambiar el mundo. Y para eso tenemos, sí señores, al profesor, a don Camilo Manjarres. Hola Camilo, bienvenido nuevamente aquí a Ventana del Misterio. Hace rato que no lo veíamos por acá. Mi querida Joana, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Un saludo para ti y para tus espectadores. Y no, o sea, yo soy feliz, feliz por estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes y ya hacía falta volver. Sí, señora, hace rato que no venías, Cami, y el tema de hoy es bien apasionante. Esos magos, esos hechiceros, esos alquimistas para la época. ¿Por qué crees tú que la magia, la alquimia, eso de aprender de alguna manera pócimas o tratar de ahondar en en esos espíritus, en esa magia, siempre ha estado presente en las sociedades? Y pues Joana, yo te lo puedo decir de la parte como profesor, como profe de historia de sociales, y es que hay una respuesta muy fácil, y es que una persona que tiene conocimiento tiene poder. Entonces, obviamente nosotros podemos decir que estos grandes iniciados, que tanto fueron como mujeres y hombres, quizás no es que fueran probablemente brujos, sino simplemente eran personas que eran intelectuales, que sabían lo que estaban leyendo, lo que estaban informando y transformaban a las personas. De qué manera su forma de ver, su forma de pensar. Quizás con todo ese conocimiento, sí, obviamente, sí pudieron tener temas esotéricos, temas de alquimia, pero si lo vemos, digamos, de una manera crítica,
simplemente eran personas que tenían conocimiento, sabían qué hacer con ese conocimiento y quizás habían personas que también tenían conocimiento y no les gustaba que ellos o ellas quisieran leer o informarse, porque pues obviamente iban a perder su poder. ¿Listo? Pero sí, históricamente opino que la figura del mago, del hechicero, está muy marcado por ese secretismo que puede haber, ¿no? Ya que al ser humano le gusta lo prohibido y le llama la atención. Sí, señor, pero es cierto lo que tú dices y por eso al inicio decía que dentro de todas esas historias hay una característica y es que de alguna manera estas personas estaban involucradas con la aristocracia de la época o tenían un nivel intelectual alto o poder. Y es verdad lo que tú dices. De alguna manera, la alquimia en ese entonces, actualmente, digamos que la magia, la brujería, generan precisamente eso, poder controlar cosas que no es fácil para cualquier persona, descubrir cosas, pero sobre todo, en el fondo, es eso, el poder que pueden tener con el conocimiento. Por eso, si lo analizamos, y creo que en este canal de YouTube ya lo hemos hecho muchas veces con varias mujeres, con Yarley, con Mado, con Ruby, analizando todo el tema de la casa de brujas, pues finalmente la conclusión es que lo que le tenían pavor era precisamente el conocimiento que tenían esas mujeres, ¿sí? Ahí no había, digamos que nada sobrenatural, sino un conocimiento superior de algunas plantas y eso hacía que ellas pudieran de alguna manera tener un poder para sanar que no era visto bien para esa época. Pero bueno, muy interesante tu conclusión, Camilo. Creo que arrancamos de revés con la conclusión, pero esto es muy importante, claro, de analizarlo y dejarlo ahí para que la gente vaya entendiendo también como el perfil de todos estos personajes y la importancia que hay dentro de lo que vamos a hablar. Y por eso tenemos aquí a nuestro primer alquimista o mago, como ustedes lo quieran llamar. John Dee, ¿quién era este señor? ¿De dónde salió? ¿Y cómo surge esa historia con la alquimia? Sí, Joana, pues este señor es mi favorito, es el que más me gusta porque como profe es muy normal hablar sobre el Renacimiento, ¿no? Sobre qué ocurrió en este periodo histórico para el ser humano y la importancia y el cambio que tuvo el Renacimiento para los diferentes acontecimientos posteriores, ¿no? Pues este sujeto que están viendo, John Dee, como tú muy bien lo mencionabas, fue un alquimista muy importante. Precisamente, él fue un académico del siglo XVI y no solo un académico, sino algo que es muy importante que se debe mencionar es que tan solo con 19 años fue graduado de licenciatura en humanidades y a los 20 años dio una conferencia en la Universidad de París. O sea, no era ninguna persona parecida, no era con todo el respeto que se merece como un loquito del barrio hablando, sino simplemente era una persona totalmente ilustrada, ¿vale? Ahora, John Dee, ¿por qué es tan importante? Él fue amigo muy cercano de nada más y menos que de Catalina de Medici, una de las mujeres más importantes en el tema de los Medici, y de la reina Isabel I. Esta mujer popularmente era conocida como Isabel la Pagana, ya que era normal escuchar que a ella le gustaban los temas de alquimia, los temas de esoterismo, y que constantemente contrataba personas que realizaban estos rituales. El rumor fue tan conocido, tan popular, que ella decidió contratar a John Dee, ya que era una de las personas más extrañas de esa época del siglo XVI y que era sumamente importante y de bastante intelectual. Es más, Joana, John Dee, y le comparto a tus oyentes, escribió más de 4.000 libros, o sea, 4.000 libros es una cifra bastante elevada para que una sola persona los escriba, ¿no? Es más, si nosotros pocas veces alcanzamos, ojo, a leer de 2 a 3 libros al año. Este sujeto escribió 4.000 libros, o sea, una cosa bárbara. Tristemente, ¿qué ocurre? Que los 4.000 libros prácticamente todos fueron quemados por la iglesia, ¿listo? Porque pues obviamente decían que era paganismo, que era esoterismo y que pues no se podían leer. Entre sus libros más populares, como más conocidos,
Existe uno que se llama el Aldaraida, ¿listo? Este texto, el Aldaraida, habla sobre tratados alquímicos, sobre demonología, sobre hechicería y algunos conjuros, ¿vale? Durante mucho tiempo estuvo perdido este libro, pero en 1994 lo encontraron y pues como yo lo vengo mencionando, sí habla sobre estos temas de alquimia. Pero el punto crucial, ¿cuál es? Porque John Dee se vuelve tan famoso y es un alquimista diferente a los demás, porque precisamente ocurren dos cosas muy importantes. Primero, el año de 1581, Joan. Y es que en 1581 se menciona en los textos está que John Dee obtiene un espejo, un cristal, y este cristal es de obsidiana. Muchos han mencionado que probablemente ese cristal de obsidiana pertenece a la cultura azteca. ¿Listo? Entonces, primero, ¿cómo obtuvo este cristal? Pues obviamente John Dee pues vivía en Europa y pues obtuvo este cristal de la cultura azteca. Hasta ahí pues uno diría que es un cristal normal, ¿no? Lo asombroso es que según los escritos de John Dee y los cronistas de la época, con este espejo él contactaba con un ser de otra dimensión, algo que él denominaba que eran ángeles para él. Él los denominaba ángeles. Algunos creían que eran seres demoníacos o seres que se hacían pasar por ángeles. John Dee mencionaba que él hablaba con este ser a través del espejo y era tanto la comunicación que él tenía que decidió crear un lenguaje. Por eso esto lo hace diferente a los demás alquimistas. Y este lenguaje se va a llamar el lenguaje enoquiano, ya que él mencionaba que supuestamente era el primer lenguaje que se hablaba antes de la construcción de la mítica Torre de Babel, que era el lenguaje con el que se comunicaban los ángeles. Entonces, él lo elaboró gracias a este ser que le hablaba al espejo y hoy en día, en teoría, se puede leer, bueno, sí se puede traducir, ya que es un alfabeto totalmente extraño, desconocido, pero pues gracias al Internet y a los textos que se han recuperado, se puede observar este alfabeto. Las personas simplemente, y los invito en este momento a tus oyentes a que busquen alfabeto enoquiano, ahí lo pueden observar. Gracias a estos dos acontecimientos se hizo bastante famoso John Dee. Ahora yo te pregunto, Joana, ¿tú Sí. crees que John Dee pudo conocer a Leonardo da Vinci o quizás crees que no? Pues mira, Cami, antes de responderte esto, no sé, me, me siento preocupada, profe, no sé qué responder. Pero mira, esta imagen que les puse ahí representa precisamente eso de lo que nos estaba hablando Camilo, y es una ilustración de cómo este señor hacía el ritual para tratar de conectarse con eso que él consideraba que eran ángeles y lo hacía precisamente a través de ese cristal o de esa bola de cristal, dirían muchísimos, y estaba precisamente en este momento evocando esa energía, llamando a esos espíritus, llamando a esos ángeles. Entonces es bien interesante este personaje, Cami, porque mezcla una cantidad de ideas impresionantes, pero además que me llama mucho la atención su relacionamiento con la aristocracia, pero no solo, pero creo que de ahí también puede venir el tema de que tenía acceso, digamos, en este caso, a ese cristal azteca, o sea, ¿cómo iba a tener este señor eso? Pero también creo que es un tema más de las conexiones o del relacionamiento que tenía de esa época. Sí, claro, sí, sí, tienes toda la razón, porque pues de hecho no sé si las personas recuerden, pero pues los Medici fueron uno de los primeros bancos a nivel mundial, eran banqueros y patrocinaron varias expediciones alrededor del mundo. Entonces probablemente como tú lo mencionabas, pues efectivamente en alguna de esas expediciones esta familia obtuvo este cristal, precisamente Catalina de Medici, y decidió regalárselo pues a Giotto. Algo curioso, Joana, y es que en la cultura azteca sí hace referencia los espejos o el cristal, ¿listo? Y precisamente te lo quiero leer, y es el dios azteca Tezcatlipoca, ¿vale? Que era un dios que hacía referencia a la noche y a las cosas materiales. Y según los aztecas, era representado con un espejo que cargaba en una parte de sus manos, ¿listo? Y que con este espejo pues podía observar diferentes acontecimientos que iban a ocurrir. Y también pues de cierta manera como que atacaba a sus enemigos con este espejo. Entonces los aztecas sí lo mencionan
y curiosamente John Dee con un espejo de obsidiana se comunicaba con estos seres de otros mundos, que él creía que eran ángeles. Algo muy chévere, Joana, y es que se cree que John Dee sí tuvo contacto, ya sea personal o indirectamente, con Da Vinci, ya Eso te que iba a preguntar, ¿qué tiene que ver Da Vinci aquí? porque mira, Jonah, primero John Dee hizo viajes a España para pues nutrirse en conocimiento y hay una historia que se menciona que Leonardo da Vinci en los 2 años que estuvo perdido estuvo un tiempo viviendo en España. Hay una pintura muy famosa de él que creo que se llama La Virgen de las Rocas y en esa pintura es una referencia a un lugar geográfico de España que probablemente podría ser el Monte Montserrat. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que John Dee era íntimo amigo de nada más y menos de Gerolamo Cardano, que era un mago de la época, no tan famoso como John Dee, pero sí era un mago, y Gerolamo Cardano era íntimo amigo de Leonardo da Vinci. Entonces ahí está la conexión, ya sea directamente o indirectamente, ¿vale? Es un dato curioso. Sí, bien interesante este personaje, no, pero sin duda es eso, las conexiones que tenía para su época que le permitían de alguna manera tener acceso no solamente a personas, sino también a objetos, como tú lo mencionabas con esta famosa bola de cristal. ¿Y qué sigue pasando con él? Claro, es un tipo que ya nos explicabas, tenía esas conexiones, podía tener acceso a ciertas cosas, sobre todo, digamos que ya la gente también empezaba a verlo como ese mago o ese alquimista destacado, le tenían confianza un poco por esa información que él daba respecto a esos seres que le comunicaban. Cosas, pero ¿qué sigue sucediendo con él? ¿Cómo se va desarrollando su vida? Sí, Joana, pues lo que se ha recopilado se menciona que a lo largo de su vida, cuando él contactaba con estos seres y lo comentaba con las personas más cercanas, ya que había un pequeño círculo que era como una sociedad secreta que pues estaba cerca de él, se menciona que estas personas, una que otra, iba muriendo una vez que él tenía como acceso o diálogo con este ser, ¿vale? Lo otro que también se menciona de John Dee es que obviamente como él era tan íntimo amigo de Catalina de Medici y de Isabel I, pues de cierta manera estaba protegido, ¿vale? La iglesia no es que lo estuviera persiguiendo a diferencia de otros alquimistas. Obviamente sí era perseguido, pero ¿de qué manera? De una manera muy inteligente y es dejarlo en el olvido, como si fuera una persona desquiciada, que lo que está hablando no tiene sentido, una persona que no es importante, hasta que quede en el olvido. Tanto así como al comienzo de este programa lo veníamos compartiendo, era una persona que a los 20 años dio una conferencia en la Universidad de París, que a los 19 se graduó de licenciatura en humanidades, que era consejero de Isabel, de Catalina, que también era matemático, que era filósofo, era una persona muy preparada y tristemente quedó en el olvido. Finalmente, también hay una referencia de John Dee con Pitágoras. ¿En qué sentido? Que John Dee mencionaba que en los números había un lenguaje secreto y ese lenguaje secreto descifraba unos dioses muy antiguos, unos dioses que estaban olvidados. ¿Quién lo menciona? Pitágoras, ya que Pitágoras tenía un culto a los números y ese culto también mencionaba que había un lenguaje oculto y en ese lenguaje de los números existían nombres de dioses que eran muy antiguos. Entonces es bastante chévere ver la relación entre Pitágoras, John Dee y diferentes alquimistas. Y finalmente, este personaje, John Dee, menciona un concepto que es muy chévere, Johanna, y es los éteres. Él menciona que hay 30 éteres que es como una energía que está por encima del ser humano y esta energía espiritual es la que permite que nosotros podamos ascender, lo que llamaríamos en el folclore coloquial como los viajes astrales. Entonces, John Dee fue uno de los primeros en mencionar sobre este concepto, sobre los éteres, ¿vale? Wow, pero eso está bien interesante porque imagínate, yo creo que este tema de los viajes astrales siempre ha estado presente, pero quizás en los últimos años se ha dado como un boom con estas historias, además porque ya han salido como varias series y películas relacionadas con ese tema y la gente ha vuelto a hablar de esto. Entonces, quizás la gente piensa que esto de alguna manera es muy actual, pero realmente personajes como estos nos demuestran
demuestran, como este del que estamos hablando, John Dee, nos demuestran que a lo largo de la historia, aunque las ideas puedan permanecer durante un tiempo en pausa, pues finalmente vuelven a resurgir de alguna manera. Entonces, no sabía, por ejemplo, eso de los viajes astrales. Es bien interesante toda esa combinación que este señor tenía, porque además me causa mucha curiosidad una cosa, Camilo, y es que él haya mencionado ese espíritu o esa conexión que tenía como ángeles. Eso me causa mucha curiosidad porque da cuenta de pronto la creencia religiosa, no solamente de la época, sino de que él tenía también, ¿no? Sí, sí, claro, tienes toda la razón. Entonces, esto es lo chévere, ¿no? Porque, o sea, muchas personas pensarían que simplemente era una persona que hacía rituales demoníacos, que hacía hechicería, pero tenía muy presente esa figura también religiosa, ¿no? Porque él siempre, lo que mencionó en sus relatos, es que era un ángel o que eran ángeles y que eran seres benignos, que en ningún momento eran seres malignos. Pero pues obviamente con el paso del tiempo, algunos otros historiadores, o alquimistas decían que quizás estos seres, que sí eran reales, lo estaban manipulando, influenciando y hacían creer que eran ángeles. Eso sí jamás se va a saber, ¿listo? Pero sí es muy importante mencionar que él tenía muy presente esa figura religiosa y mencionaba que estaba hablando con ángeles. ¿Vale? Cami, y otra cosa que tú dijiste y era que cuando esos ángeles daban esa comunicación y él pertenecía, digamos que a esa sociedad oculta, de alguna manera fallecían otras personas. ¿Será que eso lo empezaron a decir para desprestigiar a John Dee? ¿Tú crees que de pronto se dio más por eso? Eh, bueno, es curioso, uno puede decir que sí y no, porque como tal las personas sí murieran, no es que sean mentiras, pero probablemente pudieron asesinarlas, ¿no? Hacer parecer que murieron de forma accidental, pero en realidad pudieron matarlas. ¿Qué lo evidencia? Que estas personas sí murieron una vez que él tenía contacto con estos seres. Hay una teoría, esta es una hipótesis, obviamente no es nada confirmado, y se cree que quizás ese cristal de obsidiana probablemente estaba contaminado con otro mineral, algo así como el libro de Marie Curie, que obviamente hoy en día es totalmente tóxico. Cualquier persona que lo tome sin protección va a morir. Entonces se cree que probablemente ese cristal tenía una toxina que contaminaba a las personas que no estaban acostumbradas a tener contacto directo con él y pues por eso morían con el paso del tiempo. John Dee, al estar constantemente con este cristal, se cree que se volvió inmune a esta toxina, algo que en teoría podría ser un poco más cierto, un poco más real, ¿no crees? Claro, no, súper interesante esto. Claro, porque cuando se menciona, yo inmediatamente pensé como, claro, había una conspiración ahí detrás, de pronto para desprestigiar el tipo y también para generarle temor a quienes se le acercaran a él, porque es como básicamente, si tú te dejas llevar por la lectura o por los secretos de este personaje, pues vas a fallecer. Pero claro, puede también tener razón ese tema de los elementos y la mezcla y esa alquimia que se daba, que finalmente, pues, al no estar controlada, pues también podría tener algunos efectos ahí secundarios en la salud de las personas. Muy interesante este señor. ¿Cómo falleció? ¿Cómo terminan los días de John Dee? Pues eso, bueno, ya para complementar contigo, de hecho para nadie es un secreto que todos los alquimistas, tanto hombres como mujeres, pues utilizaban lo que era mercurio, cobre, plomo, entonces obviamente con el paso del tiempo ellos y ellas iban a enfermar o desarrollar enfermedades debido pues a estas sustancias. Algunos otros se volvían inmunes a estas sustancias. Entonces como él tenía personas tan allegadas, probablemente estas personas, al manipular un cristal que probablemente tenía partículas de mercurio, de plomo, de cobre, pues iban a morir, ¿listo? Y respecto a su muerte, según lo que se menciona en la historia oficial, muere de una forma natural debido pues a este tema de la alquimia, debido a la toxicidad del mercurio, del plomo, pero algunos relatos mencionan que no murió como tal, sino que siguió viviendo. ¿Qué quiero decir? Que obviamente la historia menciona que él murió en X fecha, pero gracias a todo el conocimiento que tenía y como la mayoría de alquimistas logra obtenerlo, se cree que pudo seguir alargando su vida.
algo muy parecido con lo que va a ocurrir con un personaje que más adelante vamos a hablar, que prácticamente sería un ser inmortal en la historia. Wow, no, esto cada segundo y cada dato me impresiona más, bien interesante. Claro, además, miren, miren esto, y es que alrededor de él también se crea una leyenda, y es, claro, un alquimista superpoderoso, un mago superpoderoso, pues de alguna manera también se crea la leyenda de que puede, con esa magia y con esa alquimia que sabía, pues de alguna manera ser eterno. Y eso es bien interesante, Cami. ¿Algo más que decir o concluimos este tema de este mago tan fascinante? Pudimos concluir, Joana, mencionando que a pesar que es un ser muy hermético, muy esotérico, hay bastante información sobre que lo que mencionamos está en las evidencias de todo lo que mencionamos del cristal, del lenguaje enoquiano, de todo el círculo que él tenía con Catalina, con Isabel I, es real, y que también hay muchos historiadores actuales, entre ellas mujeres, que lo han investigado y hay mucha información sobre él, pero que tristemente no se menciona. Pero pues toca tener presente que sí, que todo lo que mencionamos, tanto tú como yo, es 100% real y es asombroso. Bastante asombroso, Camilo, sobre todo conocer estos personajes que de alguna manera pues nos llevan a explorar y a imaginar y a ver la vida desde muchas perspectivas que finalmente siento yo que siempre ese es el mensaje que queremos dejar aquí en Ventana al Misterio. Cami, vamos a seguir con Nicolás Flamel, porque me imagino que si el anterior fue bueno, este sí, que mejor. ¿Quién era este señor? ¿De dónde salió? ¿Y cuál era su relación con la alquimia, con la magia y todo este tema del esoterismo? Pues, Joana, Nicolas Flamel, literal, palabras más, palabras menos, se cree que es el padre de la alquimia. ¿Y por qué lo denominan padre de la alquimia? Porque creó probablemente lo que se conoce como la piedra filosofal. Esa piedra filosofal tan famosa que sale en películas como es Harry Potter y otras películas de Edad Media, donde se habla sobre temas de alquimia. Entonces, ¿qué pasa con Flamel? Tener presente que él era un burgués y también era un escriba, que eran estas personas, los escribanos, se dedicaban pues a transcribir textos. Entonces se cree que como él transcribía textos, empezó a obtener bastante conocimiento de diferentes personas, de diferentes textos, y entre estos aprendió lo que es el hebreo y el latín antiguo. Entonces se cree que por eso tuvo tanto acercamiento a textos alquímicos. ¿Qué pasa con John Dee? Primero, no se sabe, perdón, con Nicolás Con Flamel, Nicolás Flamel. sí, con Nicolás Flamel. No se sabe bien en qué año nació, ya que algunos historiadores han mencionado que nació en 1330 y otros han mencionado que no, que nació fue en 1340. Este sujeto, como yo te venía mencionando, en 1355 llega el momento más importante de su vida, ya que como escriba, él obtiene un texto de temas de alquimia que eran bastante extraños y muy difíciles de descifrar. Así que él duró nada más y menos que 21 años tratando de descifrarlo hasta que lo logra. Una vez que lo logra, y esto es totalmente cierto, como lo venimos mencionando, están las evidencias, que es lo más importante, él empieza a obtener bastante dinero, pero es una suma bastante alarmante de dinero, o sea, de un momento a otro se vuelve rico. Así que lo que menciona la historia es que él, a través de todos estos textos de alquimia, logra crear lo que sería la piedra filosofal. Pero el que menciona, o que lo que se menciona en los textos, que la piedra filosofal no sería algo en concreto físico, sino simplemente sería como un químico, como una sustancia que permite crear, transmutar cualquier material en oro. Es decir, si yo tengo cobre, si yo tengo plata o mercurio, esto lo puedo convertir en oro. ¿Listo? Es más, en 1382, Joana, se menciona que él pudo convertir un kilogramo de mercurio en oro y está el registro precisamente un 25 de abril de 1382. Está, digamos, el registro histórico. ¿Qué haya ocurrido? Pues obviamente no sabemos, pero está la evidencia que él lo dejó escrito y lo dejó plasmado. Asimismo, está la evidencia que donde él vivió, que nació en Francia y sus alrededores, era una zona de cierta manera humilde, no es que fuera una zona pobre, pero sí era una persona humilde. Y a partir de esa fecha en adelante empezó a tener bastante oro. Tanto oro, Joana, y no estoy exagerando,
que de cierta manera se le caía, o sea, él prácticamente lo estaba regalando porque tenía bastante cantidad de oro. Algo muy chévere, y es que aparte de esto, también él trataba a las personas con medicina. Él los curaba, él se preocupaba por su comunidad y les daba medicamentos para aliviar sus dolores. Según los relatos, también se menciona que Nicolas Flamel, él no solo creó este líquido, sino que logró tener como acceso directo a todo el conocimiento que está en el cerebro, en el poder de la mente humana, ya que se cree que el verdadero mensaje de la piedra filosofal no era transmutar todo en oro, sino transmutar el pensamiento, que con el poder de la mente, con el pensamiento, hacer real las cosas. Esto en la cultura budista se conoce como las tulpas, que es transmutar todo lo que yo estoy pensando y volverlo real. En diferentes textos alquímicos, como es un libro muy importante que se llama el Kybalión, hay un principio, bueno, se manejan 7 principios y el primer principio que se maneja es el poder de la mente. En ese principio se menciona que todo es mental y yo todo lo puedo hacer real a través de la mente. Si lo analizamos de la parte médica, es una referencia a el efecto placebo. Si yo estoy enfermo, me duele la cabeza, viene un doctor y me menciona que voy a tomar una pastilla que es la mejor del mundo, automáticamente yo me curo. ¿Y el doctor qué me va a decir? Que era un caramelo. O sea, ahí está el efecto placebo, cómo el poder de la mente es tan fuerte para aliviar un dolor. Asimismo, se cree que esa piedra filosofal en realidad era la mente, que lograba transmutar, pues obviamente sí, algunas cosas en oro, pero también transmutar todo lo que uno piensa y volverlo real, ¿listo? Algo curioso con Flamel, no se sabe dónde está. O sea, él murió, Joana, él murió, está en la tumba, pero Sí. cuando fueron a hacer la exhumación para analizar el cuerpo, no estaba el cuerpo, Joana. Así jamás se ha encontrado el cuerpo. Hay muchas teorías conspiranoicas de si está enterrado en otra parte, si es que robaron su cuerpo, pero ojo, el dato que va a ser aquí importante va a ser del siglo XVII. Y es que en el siglo XVII existió un aventurero que se llama Paul Lucas, y Paul Lucas menciona que él estaba realizando viajes por la India, y cuando llegó a la India, pues empezó a hablar con personas como hechiceros, como personas así importantes, y entre ellos él le menciona como, bueno, yo he escuchado sobre Nicolas Flamel, ¿ustedes qué creen de él? ¿Qué opinan? Yo escuché que murió, ¿es cierto? Y en el texto de Paul Lucas, textualmente se menciona que uno de estas personas de la India se le burla en la cara y le dice que Nicolas Flamel está vivo, que a pesar que había muerto hace unos 10 15 años, él está vivo, que él viajó a la India, dio sus conocimientos y siguió viviendo con su esposa, que él logró acceder a lo que sería la fórmula de la eterna juventud, que él creó unas goticas con las cuales él bebía y permitía pues vivir un poco más. Entonces él alargaba su vida. Esto, como yo lo menciono, está en el registro de Paul Lucas de publicado en el siglo XVII de Viajes por las Indias, ¿vale? Wow, Camilo, no, definitivamente este sí es un excelente personaje, o sea, esto tiene de todo. Primero, ¿cómo así que este señor tiene la piedra filosofal? Y la piedra filosofal transforma todo en oro. Pero bien interesante. Mira, es que cuando uno empieza a descubrir estas historias, ve cómo se hila una cosa con la otra, ¿no? Y hablamos del poder de la mente, que para mí, o sea, es fundamental. Y esto es una percepción muy, muy personal y es que yo sí considero que la mente tiene esa capacidad de transformar muchas cosas. Todo lo que tú imagines, desees, planees, eso mismo puedes atraer. Yo personalmente sí creo eso. Pero además es que vuelvo a lo mismo, cuando actualmente vemos una cantidad de personajes haciendo conferencias y hablando del poder de la mente y el poder de manifestar. La gente cree que esto es algo nuevo, que es algo que se acaban de inventar. Pues no, señores, desde hace no sé cuántos siglos atrás se estaba hablando de esto con personajes como este mago, como Flamen. Pero aquí esto, lo que más me impresiona de este personaje es que aparentemente también encontró la fórmula de la vida eterna.
¿no? O sea, que mucho tiempo después vaya alguien a consultar sobre él y le digan, no, resulta que por ahí anda. El tipo, el tipo creó unas goticas y con eso tiene la fórmula de la vida eterna. Eso sí es bien interesante y bien interesante aún más porque nunca se encontró su cuerpo. O sea, no hay evidencias físicas de que él haya fallecido. Y eso sí hace que uno llegue a pensar en que toda la vida de este señor, pues no solamente está rodeada de magia, de alquimia, de esoterismo, sino que realmente esa magia, esa alquimia y ese esoterismo, pues le pudo funcionar para seguir viviendo quizás algunos años, no sé si hasta la actualidad, pero sí muchísimos otros años. Es bien interesante este señor, Cami. Sí, Joana, y algo que las personas como que no lo tienen muy presente y es que en este señor, Paul Lucas, que lo menciona, si nosotros leemos todo el texto de Paul Lucas, el texto de él no es ni de fantasía, ni de historias, sino simplemente cuenta toda su expedición que hizo por las Indias y solo tiene ese fragmento, digamos, fantasioso que habla sobre Flamel, algo que coge más fuerza, porque todo el texto no tiene nada que ver sobre fantasía, simplemente todo lo que él va descubriendo y cuenta que ese día se ve con esa persona, le menciona estas palabras sobre Flamel y ya, y ahí cambian de tema y el texto sigue común y corriente, o sea, es algo totalmente sólido. O sea, yo no puedo decir que un texto, les coloco un ejemplo, que sea netamente de geografía, y solo una página menciona esto y ya otra sigue con todo el tema de geografía. O sea, uno tiene que decir, bueno, esto tiene que ser real porque, o sea, no le veo sentido, porque van a mencionar solo un fragmento pequeño y ya otra vez sigue el texto como si nada. O sea, no, por ese lado yo digo que es bastante irreal este relato. Y como lo menciono, sale registrado en el siglo XVII. Y pues hoy en día muchas personas creen que bajo las catacumbas de París probablemente puede estar el cuerpo de Nicolas Flamel. Son teorías, pero pues obviamente no hay nada confirmado, ¿listo? Mm. Algunos creen que sigue vivo, ¿no? Entonces está como esa búsqueda de la piedra filosofal, del cuerpo de Flamel y de sus textos como tal. Yo quiero esa piedra filosofal. Creo Todos que todos, desearíamos esa todos. piedra filosofal. No, pero qué gran personaje y además la leyenda en la que se convierte, ¿no? Entonces, que todo ese secretismo alrededor de su muerte, el secretismo alrededor de su cuerpo y de lo que pudo haber pasado después lo convierte, por supuesto, en un mago y alquimista de la historia y quizás de los más importantes que vamos a hablar el día de hoy, Cami. Bueno, ¿algo más que decir de este personaje o nos trasladamos a otra época? Para finalizar y para invitar a las personas que si les llama la atención, dejen en los comentarios, hablar que no solo Flamel fue importante, sino también su esposa, que también se cree que era alquimista, y también hay bastante información sobre lo que ella realizaba, ¿listo? Eso como dato curioso. Y para finalizar, Flamel sobrevivió a lo que sería la peste negra, algo que por sí es bastante complicado, ¿no? Y él tuvo la suerte de sobrevivir a este acontecimiento histórico. La peste negra que mató a miles y miles de personas, imagínate, y este señor se salvó, pues claro, vuelvo y le repito, era un alquimista, tenía el poder de alguna manera e información que quizás le sirvió para salvarse de esa. Bueno, Cami, bien interesante. ¿Cómo se llamaba la esposa? En el momento se me escapa el nombre, pero sí es muy importante ella. Okey, okey, bueno, este Perenelle se llamaba, acá estoy mirando, Perenelle se llamaba la esposa, y dice Cami que también era bien importante para ese conocimiento que tenía Nicolas Flamel, de todas estas artes, de todo este esoterismo y de toda esta alquimia. Pueden buscarla también, o de pronto, Camilo, en otra ocasión podemos hacer, otro capítulo hablando de mujeres y Sí, claro. podemos incluir a esta señora Perenelle, Perenelle, la esposa de Nicolás. Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente personaje, el conde de Saint Germain. ¿Quién era este conde?
qué relación tenía con la alquimia y cuál es su historia fascinante, porque si la otra estaba buena, esta seguramente va a estar mejor. Pues, Joana, ni John Dee ni Flamel son tan interesantes como Saint Germain, ya No, que ¿cómo este así? O señor, sea, aquí vamos o sea, suavecito, suavecito y vamos subiendo el nivel. O sea, si los otros no les impresionaron, este sí. sí, Joana, porque es que Saint Germain, te quiero leer, 1712, 1691, 1696 y 1701. De estas cuatro fechas, ¿qué crees que tienen en común? Ay, profe, no sé, hechos históricos relevantes. Pues estas cuatro fechas se cree que es cuando nació él. No se sabe cuándo nació. ¿Cómo así? Comencemos por ¿Cómo ese así lado. que cuando o sea, nació en alguna de esas fechas? No hay un Imagínate, registro histórico concreto. Okey. no, o sea, comencemos por ese lado. O sea, Saint Germain guarda tanto secretismo que no se sabe, como yo lo mencionaba, como tú lo mencionabas, que si nació en 1691, en el 1712 o bueno, en estas cuatro fechas, ¿vale? Este señor era un intelectual, era muy importante, tocaba el violín, era aventurero y también tenía algo muy curioso. Él se relacionaba con las personas de poder, ¿vale? Hasta ahí uno diría que es una persona más del común. ¿Qué ocurre? Él sabía más de 16 idiomas, algo que para la fecha era bastante complicado, no saber tantos idiomas. Lo otro que es muy importante de Saint Germain y que algunos creen que era un vampiro o lo relacionan con alquimista, y es que él automáticamente siempre se cambiaba su origen, ¿vale? Entonces, dependiendo si estaba en Holanda, si estaba en Francia, en Inglaterra, siempre él mencionaba que tenía un origen totalmente distinto y asimismo se hacía llamar de diferentes formas. Entre ellas, los más conocidos era Marqués de Aymar Dampierre y el Príncipe Ragoxi, o como aquí lo estamos mencionando, el Conde Saint Germain. ¿Listo? Era un aventurero, era alquimista, como yo te menciono, y lo más importante que toca mencionar es que él gran parte de su vida se dedicó a realizar tratados de medicina. Curaba a las personas, vendía esa medicina, era una persona que se preocupó también mucho por el personal común. Eh, como yo te lo comentaba, frecuentaba diferentes cortes europeas y lo que va a ser más importante en este momento de la historia de Saint Germain va a ser los siguientes años. En 1740, Joana, él aparece en Viena y hace parte de la corte de Viena como un diputado más, hablando en temas políticos, en temas económicos, y vuelve a aparecer en 1743, pero esta vez en Inglaterra, ¿listo? En Inglaterra vuelve a hacer lo mismo y de hecho él se convierte en mediador de la Guerra de los Siete Años, una guerra que fue entre Francia e Inglaterra. Hubo un papel político y militar muy importante en 1743. Nosotros y las personas pueden decir que simplemente, pues obviamente él estaba viajando y por eso tenía tantos conocimientos, tantos contactos. ¿Qué pasa, Joana? Que de 1740 a 1743, las personas que lo conocieron y que mencionaron haberlo visto, mencionan que se veía exactamente igual, que no le pasaba los años. Algunos van a decir que bueno, que solo fueron 3 años. Pues quiero contarte que en 1745 es arrestado en Londres, ¿vale? Y es arrestado por apoyar una causa que era la causa de los estuardos, ¿listo? Es arrestado, dura un tiempo en prisión y exactamente mencionan que tiene el mismo físico, una persona de 29, máximo 30 años, que también varía su lugar de origen. Menciona que él nació en Holanda, que nació en Italia, que viene de Viena, hasta se mencionan algunos relatos que viene de Transilvania. Constantemente él lo va variando. Llegamos al año de 1758. En 1758, él aparece en Francia y menciona que él en realidad nació en Holanda y se ve también físicamente de 29 a 30 años, ¿listo? O sea, es algo bastante curioso. Pero un dato que pasé por alto, en 1745, cuando él estaba en Inglaterra, él menciona que él está caminando y ve una mujer de edad mayor, una mujer por ahí de unos 50, 60 años, y este conde le menciona, yo te conocí cuando eras una niña. Esta mujer se asusta porque este sujeto solo tenía como unos
30 años, como 29, 30 años, entonces como, o sea, matemáticamente no van las cuentas, o sea, él ya tendría que ser bastante Sí, mayor obvio. para Ujú. decirle esto. Y este relato queda registrado gracias a nada más y menos que Horacio Walpole, un historiador de la época que menciona este acontecimiento. ¿Por qué lo menciona? Porque él se da cuenta cuando lo llevan a prisión y pues decide investigar todo lo sucedido, ¿listo? Finalmente, vuelve a aparecer en 1766. Imagínate, de 1740 a 1766 sigue viéndose de la misma manera. Físicamente nunca cambió en ningún momento, listo, en ningún aspecto. Y en esta fecha, él conoce a nada más y menos que, déjame decirte, a una persona que fue un aventurero muy importante, que es em, ay, se me escapó el nombre, Joana. Casanova, ¿listo? Él conoce a Casanova, que fue una persona muy importante en la historia, y lo conoce porque en este año Saint Germain es enviado a La Haya, ¿listo? A la corte de La Haya como tal, una persona bastante importante en temas de política. Finalmente, en 1767, Joana conoce a nada más y menos que a Adam House, el fundador de lo que conocemos como los Illuminati, ¿listo? Los Iluminados de Baviera. O sea, es una persona que tiene bastantes contactos, bastantes conocimiento y en este periodo histórico de año, en esta cronología, jamás envejeció. En ningún momento se vio mayor, sino simplemente se veía exactamente igual, de la misma edad en diferentes periodos históricos. Y lo que es Ajá. extraño, que siempre cambiaba su lugar de origen y cambiaba su nombre. ¿Listo? Algo que muy pocas personas Cami, tienen presente. Dime. perdón, claro, digamos que uno puede pensar, y cuando empezaste a contar esta historia, yo dije, claro, es un mentiroso, es un tipo que simplemente se camuflaba, cambiaba su identidad para obtener de pronto o reconocimiento o recursos o simplemente para sostenerse dentro de la alta sociedad de esa época. Pero, claro, cuando mencionas que han pasado muchísimos años, lo han visto en otro lado, con otro nombre, pero tiene las mismas características físicas y no ha cambiado y parece un tipo de 30 años, queda uno como, a ver, ¿esto qué? ¿Esto qué? Porque tú te puedes cambiar la identidad. Hay personas que se cambian la identidad y no pasa nada y pasan desapercibidos. Y así hay muchísimos, no solamente en la historia, sino actualmente. Pero que físicamente lo vean igual, eso sí ya tiene algo muy extraño ahí. Sí, 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 es bastante extraño. Y lo otro es la figura militar y política que tuvo tan importante en diferentes países. O sea, por ahí, o sea, uno puede estafar a cualquier persona, pero ya ser una figura tan importante en temas de guerra, en temas de mediación, y es más, él fue íntimo amigo, Joana, déjame decirte, de Catalina de Rusia, Catalina la Grande, o sea, figuras históricas muy importantes, y él se relacionaba con estas personas y no se sabe exactamente en qué momento falleció Saint Germain, porque como lo venía comentando con Flamel y con John Dee, bueno, a diferencia de John Dee, tanto de Flamel como Saint Germain, se cree que él siguió viviendo eternamente, ya que el último registro, en teoría, de Saint Germain se remonta a 1902. Pasamos de 1740, que es cuando estaba en Viena, a 1902. O sea, ¿cuántos años han pasado? Bastante, ¿listo? ¿Y por qué se menciona? Pues en los mitos y en el folclore de Nueva Orleans se menciona que en 1902 existió un vampiro y este vampiro se llamaba Jack de Saint Germain, ¿listo? Y era un asesino en serie, en teoría, porque muchas damas que prestaban sus servicios aparecían muertas en las calles de Nueva Orleans. ¿Y cómo aparecían muertas? Con dos mordidas en el cuello, probablemente de un vampiro, o sea, aparecían con mordidas en el cuello, como si algo les hubiera sacado la sangre. Así que empezó a surgir el rumor de esta figura del vampiro llamada Jack de Saint Germain en 1902 en Nueva Orleans. ¿Listo?
No, imagínate esto, claro, y además la leyenda tiene sentido, porque recuerden ustedes que los vampiros de alguna manera viven eternamente, ¿no? Esa es una de, digamos que de las características que tienen esos vampiros, si se alimentan de ese líquido vital, pues pueden tener una larga vida. Entonces, hablando precisamente de ese personaje que no envejecía, Cami, y luego sale una leyenda que habla de ese vampiro que iba por aquellas calles consumiendo ese líquido vital y lo relacionan con este personaje, pues tiene muchísimo sentido. Recuerden también que las leyendas se crean precisamente para, de alguna manera, enaltecer algunas historias, enaltecer algunos personajes. Y eso pasaba con personajes como este del que estamos hablando, de Saint Germain, y es que de pronto se creó, digamos que todo ese mito alrededor de alguien que tenía una cantidad de conocimiento, que además estaba vinculado al poder y que de alguna manera era un tipo hermético para muchos y va creando alrededor de él pues todas estas historias que lo convierten en un personaje de la historia que hace que hasta el día de hoy estemos hablando de él y hablando además de las leyendas que se construyen alrededor de él. Yo creo que eso realmente es lo más maravilloso de que nos deja la historia, Cami, y son esos personajes que uno cree como, wow, invencibles, mágicos, misteriosos, y eso hace que también nos brinden la posibilidad de enriquecer todas esas leyendas alrededor, no solamente de ellos, sino de algunos puntos específicos de la historia y de lo que ha pasado a lo largo de la humanidad. Sí, sí, tienes toda la razón. Y de hecho, y como lo hemos venido mencionando los dos, todo este relato de Saint Germain, John Dee, de Flamen, en ningún momento se exageró, en ningún momento se puso palabras de más. Todo lo que se ha mencionado, tanto de Saint Germain, que para mí es el más asombroso, es 100% real. Todo lo que se menciona que no se sabe en qué año nació, que apareció en estos diferentes países, todos estos acontecimientos son reales, en verdad ocurrieron y están registrados. El por qué casi no se menciona a Saint Germain no lo sabremos. Quizás la historia oficial no quiere mencionar tanto a estos personajes que fueron sumamente importantes. Lo único que podemos decir es que fueron personas totalmente reales, que fueron muy importantes y todo lo que ellos mencionaron e hicieron fue real, ¿listo? Y como te menciono, o sea, si nosotros mencionamos que nació probablemente en 1691 y vuelve a aparecer en 1902, o sea, es una cantidad bárbara de tiempo para estar vivo. Y sí, total, total. Incluso podríamos decir que tiene una vida mucho más larga, si es así, que Flamel, ¿no? Porque Que está se supo registrada, sí. claro, registrado, con mucho más tiempo de vida. Un personaje buenísimo, interesante. Me apunto a que este es el mejor de todos. Flamel me pareció maravilloso, pero este sí guarda como muchos más misterios. Cami, ¿algo más que concluir de este caso? No, con Saint Germain simplemente mencionar que lo poco que se sabe es que nadie sabía él cómo comía, o sea, él prefería comer solo, no le gustaba comer acompañado y jamás nadie lo vio comer, o sea, obviamente en compañía, siempre que él decía que iba a comer, se iba, quería estar solo. Entonces ninguna persona pudo observar él cómo comía, o sea, o de qué se alimentaba, porque algunos historiadores creen que probablemente él alargó su vida dependiendo de lo que él consumía, ya sea vegetales, alguna medicina natural, obviamente algo, pero a partir de la comida es lo que más hermetismo ha causado, porque nadie, absolutamente nadie lo vio comer a él. Siempre prefería comer solo. Ojo, no estoy diciendo que no coma, sino que él comía era solo. Claro. Jamás le gustó comer en compañía de alguien. Había todo un misticismo alrededor de lo que se alimentaba, ¿no? Y es bien interesante porque salen ahí historias. Bueno, puede ser que eso que consumía hacía que se le alargara la vida o definitivamente también le da poder al mito del vampiro.
Sí, sí, correcto. Qué particularidad este señor, pero bueno, dejándolo de lado, hay otro que sin duda, este sí es conocido a nivel mundial en todos los rincones del mundo, pero además hasta hoy seguimos buscando cada año en enero las historias, las predicciones de Nostradamus, Cami. No vamos a hablar mucho de Nostradamus porque ya en este canal de YouTube hay un video con Alejandro Bernal en el que nos contó toda la historia de este personaje, de dónde venía, con quién se relacionaba y por supuesto sobre las predicciones de Nostradamus. Ese video se los voy a dejar aquí recomendado para que vayan y lo vean, pero Cami nos va a hacer un pequeño resumen de Nostradamus para que después ustedes vayan y vean el video completo con Alejandro Bernal. Sí, Joana, pues espero que no se lo pierdan porque en ese video hay datos muy interesantes, ya que tanto Alejo como Joana van a profundizar que él no solo fue una persona que pudo observar o, bueno, comprender lo que iba a pasar en el futuro, sino que también fue un médico, fue un astrólogo y que fue muy importante en la corte de Francia. Algo que muy pocas personas tienen presente es que él simplemente no es que se sentara y escribiera, digamos, estas visiones que iba a tener, ya que se menciona que Nostradamus, Michel de Nostradamus, en este siglo XVI, algo marcó en su vida, y es que a diferencia de Flamel, que sobrevivió a la peste negra, su esposa y sus hijos sí murieron debido a la peste negra. Así que él decide cómo encerrarse de cierta manera, empezar a leer, empezar a aprender diferentes temas, y entre ellos se menciona que para que él pudiera observar o comprender lo que iba a pasar en el futuro, esas visiones, él debía tomar simplemente un trípode de bronce, ¿listo? Y en ese trípode de bronce tenía forma como simplemente de un cuenco, y ahí colocaba agua y unas matas y unas especias, y ahí él empezaba a meditar, empezaba a observar, y en este trípode empezaba a observar lo que iba a pasar, ¿listo? Entonces es muy chévere ver que él fue astrólogo, tuvo un rol muy importante en la corte de Francia, y que curiosamente, a diferencia de Flamel, él perdió a su esposa e hijos, ¿listo? Entonces, en ese video que tienen ustedes dos, van a profundizar sobre toda esta figura histórica de Nostradamus y esas visiones que son bastante polémicas y que año tras año se vuelven reales, se confirman que suceden, y que fue uno de los alquimistas, porque él también fue alquimista, más importante de la historia, y que en teoría fue contemporáneo, ¿no? Ya que él nació en el siglo XVI, mismo siglo donde vivió John Dee, ¿listo? Jamás sabremos si probablemente Sí. se conocieron, no sabemos, pero de pronto tuvieron alguna sociedad secreta, sería chévere investigarlo. Sí, Cami, así es como lo mencionas. Si ustedes quieren saber más sobre este personaje en específico, pues vayan al video que les dejo aquí recomendado de Nostradamus y ahí encuentran todos esos datos que nos dio Camilo, mucho más amplios, contándoles ese tema de la familia que fue muy triste y eso de alguna manera lo hizo apartarse de la sociedad y dedicarse a leer, aprender y a experimentar. Así que allá lo van a ver en ese video sobre Nostradamus y sus predicciones también, que hay muchas que faltan aún porque se cumplan. Recuerden además que estas predicciones tienen una particularidad y es que están en un lenguaje, podríamos decir, encriptado. Entonces, muchas de estas predicciones, pues lo que pasa es que nosotros le hacemos una interpretación. ¿Sí? Y eso hay que dejarlo claro, porque aunque hay unas en particulares que da datos muy concretos, como por ejemplo la del señor este que ya no se puede mencionar aquí, la del bocito, la del Sí, señor del bigotico, esa predicción a mí me parece impresionante porque da datos muy concretos. Hay otras que definitivamente, pues sí, eh, digamos que van más en la interpretación que le demos, ¿no? Entonces es bien interesante todo este personaje y sobre todo la historia y que aún el día de hoy sigamos hablando de él. Eso marca la leyenda de Nostradamus y muchos, Camilo, que también se siguen
digamos que mencionando hasta la actualidad y eso hace que se conviertan sin lugar a dudas en una leyenda. Y para concluir, Cami, quiero preguntarle eso. ¿Usted cree que estos personajes, yo creo que es una mezcla de todo, tenían poder, estaban bien relacionados, tenían conocimiento, pero ¿no crees que también un poco es la facilidad que tenían de crear un mito alrededor de ellos mismos? Pues Joana, es que, ¿cómo crees que te lo responda? ¿Como profe de historia tradicional o como profe de historia como yo enseño? Como tú quieras, las 2 versiones, entonces. Vale, como profe de historia tradicional, te puedo decir que simplemente Nostradamus y todos estos personajes que ocurren eran personas que a diferencia de otras tenían conocimiento. Como tenían conocimiento, pues eran perseguidos por la iglesia o diferentes cuestiones políticas o culturales y que tristemente fueron quedados en el olvido, que no eran personas que pudieran vivir eternamente, que no eran personas que pudieran transmutar el metal a oro, sino simplemente que sabían leer, que sabían estudiar. Lo que yo enseño, ¿qué voy a decir? Que probablemente estas figuras históricas fueron y son muy importantes, que en realidad sí encontraron algo más allá de lo que se sabe. ¿Por qué lo menciono? Porque están los libros que son sumamente importantes, tradiciones de diferentes comunidades, ojo, indígenas o pueblos nativos, que mencionan conceptos sobre el poder de la mente, sobre el tema espiritual, sobre los viajes astrales, y cada uno se va conectando. Podemos hablar de los griegos, de los egipcios, de los celtas, hasta acá en Sudamérica los incas o los aztecas, y nos damos cuenta que todos tienen en común que el ser humano va más allá de lo terrenal, va más allá, o sea, va más a lo físico, a lo astral. Entonces puedo decir que estos personajes encontraron ese conocimiento que todos nosotros lo podemos obtener, pero muy pocos queremos obtenerlo. Un ejemplo muy sencillo, Joana. Tenemos el libro hoy en día, El Kybalión, que habla sobre principios herméticos de cómo comprender, por así decirlo, la vida misma, o sea, la realidad, porque menciona que todo con la mente se puede transmutar, sobre comprender la vibración, o sea, temas tan profundos e interesantes que si todos le prestamos atención, podríamos comprender que hay más allá, pero muy pocos tomamos un libro, muy pocos queremos profundizar sobre historia y simplemente queremos hacer otras cuestiones más banales, ¿vale? Pero entonces sí creo que fueron personas que fueron importantes, que sí estudiaron y obtuvieron ese conocimiento y que en realidad sí realizaron estas cosas alquímicas y esotéricas, pero que tristemente se ha perdido con el tiempo. Me quedo con el profesor 2. Claro, no, obviamente, obviamente, y por eso siempre digo, o sea, de una historia hay que abrir la mente, o sea, hay miles y miles de posibilidades, no todo es blanco y negro, hay muchísimos matices y hablar precisamente de estos personajes, pues nos lleva a imaginarnos y a crear también las propias perspectivas de estos temas. Mm, a lo que yo voy, mi conclusión muy, muy, muy particular es que sin lugar a dudas, además del poder, del conocimiento, de quizás los descubrimientos que hicieron estos personajes, pues sí tenían precisamente esas condiciones para exaltar su figura, ¿sí? Para poder crear ideas alrededor de ellos y poder mantener o sostenerse en la historia, que es finalmente lo que estamos haciendo hoy, hablar de personajes que ni siquiera a nosotros o quizás a nuestros padres se les pasaba por la cabeza y aún en esta época estamos hablando, oiga, resulta que había un señor por allá en los años de UPA que tenía un conocimiento particular y tanto así que se decía que era vampiro. El otro que se decía que resulta que nunca falleció, pero además nunca se encontró su cuerpo. Entonces, claro, todas esas historias mágicas hacen que uno
aprenda a ver la historia de otra manera. Y creo, Cami, que esto ya lo hemos hablado muchísimo contigo en otras ocasiones, sobre todo en el conocimiento que tú compartes con tus estudiantes, y es aprender a mirar la historia desde muchas posibilidades, desde muchos matices, a indagarse, a consultar, a generar nuevas incógnitas que nos lleven finalmente a otras conclusiones, a otras hipótesis, a otras posibilidades, y eso hace que este tipo de contenido pues también se enriquezca y quedemos ahí como con la curiosidad de saber, de aprender más, de entender más, de leer, como dices tú, de ir a buscar en otros lados a ver qué es lo que más nos dicen, porque la historia oficial sin duda es muy radical, o es negro o es blanco, pero definitivamente cuando uno ahonda más en esos temas, pues encuentra muchas posibilidades. Lo dijiste perfectamente. Comparto lo mismo que tú mencionas y así es, esa es la reflexión. Algo muy bonito que las personas deben tener presente. Pues señores, como siempre aquí con el profe Camilo Manjarres, que nos trae todas estas historias, que nos ayuda a entender a los personajes y a la historia desde otro punto de vista. Gracias, Cami, por estar aquí conectados. Recuérdale por favor a la gente tus redes sociales y el contenido de tu canal de YouTube también. Sí, Joana, pues me pueden seguir en YouTube, como están viendo, Misterio con W, Raya el Piso Oscuro. Hace poco hice una publicación sobre el mórbido origen de la Navidad, ¿listo? Del árbol de Navidad. Y en Instagram pueden seguirme de la misma manera como Misterio con W, Raya el Piso Oscuro. Irónicamente, en Instagram no me censuran tanto como en YouTube. Y ahí hace poco hice una publicación sobre el verdadero origen de la película El Juego del Miedo, ya que es basado en hechos reales de un asesino que es totalmente terrible. Pues el contenido de Camilo se los recomiendo porque queda uno impactado no solamente con las historias, sino también con las imágenes que este personaje recopila ahí para recrear y contarles más a fondo esos temas que maneja en sus redes sociales y en su canal de YouTube. Ya saben, síganlo, Misterio o guión bajo oscuro, y allí van a encontrar contenido. Gracias, Cami, por estar aquí nuevamente en Ventana al Misterio. No, gracias a ti, Joana, gracias a ti, a cada uno de tus oyentes por la invitación. Feliz por compartir con ustedes y espero estar aquí nuevamente, ¿no? Y les mando un cálido abrazo, en serio, gracias. Sí, señor, por aquí siempre bienvenido, profe, para que nos dé lecciones de historia. A ustedes muchísimas gracias por estar conectados. Les recuerdo, por favor, que es muy importante tener los comentarios, sus opiniones sobre este video y todos los que hacemos en este canal de YouTube. Así que les voy a proponer una cosa, opinen cuál de estos personajes de los cuales hablamos el día de hoy les gustó más, les impacta más, les genera más curiosidad. Espero todos sus comentarios, prometo responderlos, hago el ejercicio de sentarme a responderles a cada uno porque todo lo que ustedes opinen para mí es de verdad demasiado importante. Muchas gracias por estar aquí conectados siempre a este contenido. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.